Bien, ahora sí estamos grabando. Primeramente voy a ordenar las actividades del día de hoy. Voy a presentarles primero el programa, eh, narrarles un poco sobre las actividades de evaluación que ustedes tienen en este seminario. Posteriormente hago una presentación, voy a hacer una presentación de lo que son las tendencias educativas, por supuesto, del aprendizaje activo, que es el tema del seminario que he escogido para ustedes. Posterior a eso, voy a trabajar un poco lo que va a consistir, lo que consiste en una de las actividades de evaluación, que es el resumen, el cómo escribir el resumen que puede ser presentado en diversos eventos. Hay un evento que tenemos nosotros en la universidad y que invito a todos a que presenten ese resumen en este evento, que es el segundo Congreso Multidisciplinar Internacional Conexiones. En la segunda edición se va a realizar en noviembre, 20 y 21 de noviembre. Entonces los invito y la idea es esto, ¿no? Que podamos desarrollar, de redactar un resumen en el cual vamos a aparecer como autores, ¿no? Los integrantes de cada grupo. Lo pueden hacer de manera individual o también en grupo. Bueno, pero vamos a pasar al detalle de lo que es el programa. Voy a compartir con ustedes el programa para ir detallando las actividades del programa, ¿ok? ¿Pueden visualizar el programa? Pueden abrir el micrófono, no hay problema. Sí, profe, se visualiza. Muy bien. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Bien, bien, gracias. Ok, bueno, entonces vamos a conocer el programa. El programa, pues, lo he denominado el Seminario Tendencias Educativas del Aprendizaje Activo. Y sobre la base de esta información, de este contenido, es que ustedes van a desarrollar las actividades de evaluación y todo el trabajo que van a generar, por supuesto, para producir esos documentos para este seminario. En el propósito, como dice aquí, si el propósito, el fin de este seminario es que ustedes puedan conocer, familiarizarse con lo que son las diferentes estrategias, metodologías y enfoques del aprendizaje activo. Recordemos entonces que la misma palabra lo dice, el aprendizaje activo es precisamente esto, tratar de facilitar, de mediar el proceso de aprendizaje a fin de lo que es y que los estudiantes puedan en forma activa participar. Y por supuesto les va a permitir a ellos desarrollar una serie de habilidades, ¿no? Habilidades comunicativas, habilidades transversales, como lo que es el pensamiento crítico, como dice acá, la colaboración, entre otras. Vamos a abordar acá lo que es el aprendizaje basado en proyectos, el aula invertida, el microaprendizaje, la gamificación, entre otros. Bueno, el objetivo principal ya lo tienen acá, que es el de valorar estas tendencias del aprendizaje activo. Van a identificar cuáles son las estrategias, en qué consisten las estrategias de este aprendizaje y, por supuesto, van a tener ustedes el desarrollo de estas competencias que tienen acá. He establecido para este seminario estas 6 competencias. Unas competencias básicas, por supuesto, relacionadas efectivamente con lo que es el análisis de los fundamentos del aprendizaje activo. Ustedes van a comparar, examinar todas estas tendencias y todas estas estrategias que vamos a ir presentando y que ustedes van a ir profundizando a través de la lectura. Muy importante, ustedes tienen que profundizar a través de la lectura de documentos que están dentro del mismo programa, los enlaces o también los que he subido a la plataforma. Sin embargo, hay mucho material. No necesariamente tienen que trabajar con este material que he subido a la plataforma, ya que hay extenso material al respecto. Por supuesto, como el uso efectivo, reconocer el uso efectivo de estas distintas estrategias. Obviamente, evaluar el impacto del uso de las estrategias, identificar, por supuesto, los desafíos y oportunidades. Esto se va a desarrollar a través, por supuesto, de lo que tenemos, de lo que he establecido como contenido, que es precisamente hoy vamos a abordar lo que es el aprendizaje activo. Trataremos un poco lo que es la neurociencia, y por supuesto conectada a lo que es la neuroeducación o la neurodidáctica.
También vamos a abordar lo que es el aprendizaje basado en proyectos, microaprendizaje, la gamificación. Bien, este contenido se va a abordar a lo largo, por supuesto, del seminario. Hoy lo que voy es a presentar, hago una presentación, una descripción de cada uno de estas estrategias, a fin de que ustedes puedan profundizar y puedan entonces desarrollar lo que van a ser tres documentos esenciales que vamos a decir, van a orientar el proceso evaluativo de este seminario. Bien, tenemos como un primer trabajo el artículo de revisión. Yo le he llamado borrador. Un borrador, una aproximación de lo que va a ser el artículo de revisión bibliográfica. Este va a tener el valor del 50%. Es un trabajo grupal. Este sí tiene que ser un trabajo grupal. Yo les doy posibles temas, ¿no?, para este artículo. Estos temas, he seleccionado estos temas, no quiere decir que estos 8 temas se limiten a esto, ¿no? Pueden tomar varios siempre y cuando obviamente se encuadre, se enmarque en lo que es el, el tema, ¿no? El tema del seminario, que es el aprendizaje activo. Pero tienen estos distintos temas. Ustedes pueden abordar cualquiera de esos 8 temas. Muy importante que ustedes sigan las indicaciones de cómo desarrollar un artículo de revisión. ¿Cuál es el propósito, vamos a decirlo así, final de este artículo de revisión? No solamente que ustedes obtengan esa calificación y un cumplimiento, digamos, parte del cumplimiento para el seminario, sino que también podamos llevarlo a una revista científica a fin de que pueda ser publicado, puede ser publicado en la revista científica nuestra, la revista de investigación científica y tecnológica de la universidad. Sin embargo, como yo voy a estar también participando en esos artículos, yo no puedo publicar, no podría publicar en la revista, ya que soy, por supuesto, director editor, entonces no podría, no debería. No debería participar, al menos creo que se le permite a uno una vez por año, un artículo por año, un artículo cada 2 años. Pero, sin embargo, yo puedo desvincularme del artículo y ustedes pueden presentarlo en la revista o buscamos alternativas de otras revistas, ¿no? Entonces, el fin de esto es poder profundizar en lo que es el tema que ustedes van a abordar en ese artículo de investigación y lo presentemos en un artículo de revisión sistemática. Lo presentemos en una revista. Bien, siguen las indicaciones que tiene acá. Obviamente la misma estructura que la vamos a abordar, la estructura y el formato de un artículo de revisión. Pero básicamente va a ser esto, ¿no? Ustedes van a utilizar el fuente Times New Roman 2 en todo el artículo, interlineado 1.5, 15 páginas mínimo. Debe usarse, por supuesto, las normas APA séptima edición, que es la última edición, para citas y referencias. Ok, estos son parte, digamos, de algunas indicaciones. Hay otras que vamos a ver cuando les presente en la próxima clase la estructura del artículo científico, perdón, de revisión. Luego tienen otro trabajo, que es la presentación de resumen de 500 palabras para evento académico. Bien, el evento académico es precisamente el segundo congreso Conexiones. No sé si ustedes conocen o ya tienen información sobre el segundo congreso multidisciplinar Conexiones de la universidad. Es un congreso internacional en su segunda edición. ¿Tienen información ustedes? Pueden abrir el micrófono o de repente escribir en el chat. Ok, bien, perfecto. Ok, sí, Lilian, ¿cómo estás, Lilian? Perfecto. Bueno, vamos a... Ok, entonces tienen información. El que no tenga, yo voy a subir al grupo la información, ¿vale? Entonces, ¿qué pedimos en ese? Y en la mayoría de eventos se pide un resumen extendido. El resumen extendido es de 500 palabras, pueden ser más. Sin embargo, nosotros estamos pidiendo para el evento de conexiones de 500 palabras. Pero ustedes ya tendrían preparado este resumen de 500 palabras. Hay eventos donde exigen 1000 palabras, 1500 palabras. Estoy participando en un evento
acá, y ellos piden de 1500 palabras. Es un encuentro de investigadores, que creo lo organiza la Universidad Nacional del Pilar. Y bien, en 1500. Entonces, esto, ¿no? Esto se le llama resumen extendido. Este es el resumen que generalmente se envía y que se incorpora en el artículo de investigación, el artículo de revisión, que no debe sobrepasar de 300 palabras, máximo tal vez 350. Pero en este caso, entonces, vamos a llevarlo a 500 palabras. El otro trabajo es la reflexión crítica escrita, es decir, usted puede ser en forma en audio, ¿no? Pero, o en video, pero vamos a hacerlo de manera escrita. Ustedes van a producir un documento de, como dice acá, de 1000 palabras aproximadamente, donde ustedes van a reflexionar sobre los desafíos del aprendizaje activo, lo suficientemente amplio para que ustedes puedan escoger o de repente centrarse en alguno de los temas que se abordan acá, de los temas que les mencioné para el artículo de revisión. Pueden también tomar cualquiera de esos temas o en forma general. Esto tiene un 20%. Bueno, acá eh, tienen las indicaciones de cómo hacerlo. Bueno, entonces tenemos tres trabajos, ¿ok? Tenemos uno del artículo de revisión, repito, el artículo de revisión, 50%. Tenemos el 30% que corresponde al resumen de 500 palabras y tenemos la reflexión crítica de 20%. Bueno, ahora fechas de entrega. Ya yo la coloqué en las plataformas, las fechas de entrega. Primero vamos a hacer entrega del resumen de 500 palabras. ¿Cuándo van a entregarlo? Van a entregarlo, coloqué, creo que fue sí, del 20 al 23. Es decir, ustedes deben subir el resumen del 20 al 23. Sin embargo, en nuestro próximo encuentro va a ser no la siguiente semana, sino el día 19. ¿Por qué? Ustedes van a trabajar durante esta semana, es decir, y el día 12 también, la actividad va a ser asincrónica, ustedes van a trabajar paralelamente lo que es el resumen y obviamente van a ir también trabajando lo que es el artículo de revisión. Bueno, el resumen puede ser individual, puede ser grupal. Yo les aconsejo que sea grupal. ¿Por qué? Porque el mismo resumen del artículo de revisión puede ser para el mismo artículo de revisión. Es decir, que del artículo, ok, ya llegó la energía eléctrica. Déjame desconectar el spot este ya va. Bueno, ahorita lo hago. Bueno, tenemos entonces, disculpen la interrupción. Ok, bueno, tenemos entonces acá que puede ser grupal, como les decía, el resumen de 500 palabras. Puede ser grupal. Les aconsejo que sea grupal, que el mismo grupo trabaje tanto el resumen como el artículo. El artículo y que el resumen va a ser parte del artículo de revisión. Recordando que para un artículo el resumen va a reducirse, ya, teniendo en cuenta eso. Bueno, entonces tenemos las actividades de aprendizaje, acá, perdón, las actividades de evaluación. Tenemos acá la bibliografía que pueden consultar. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta respecto a las actividades que vamos a desarrollar acá? Voy a dejar de compartir y, ok, bueno, ustedes me indican si hay alguna pregunta, pueden abrir el micrófono. Buen día, profe, Miriam, ¿cómo estás? buen El día, doctor. trabajo sí o sí tiene que ser grupal. Consulto por la Bueno, disponibilidad de tiempo que algunos tenemos nomás. ok, bueno, el artículo podría ser, es decir, yo quería era como facilitar este proceso, ¿no? Porque en grupo pues se trabaja mucho mejor, pero puede ser individual. Sí, puede ser individual entonces, no, no sé si el grupo está de acuerdo. Tú te refieres al artículo de revisión. Ok, al artículo. Ok, bueno, pues puede ser entonces, en este caso haríamos excepciones, ¿no? Y lo vamos
a desarrollar entonces algunos de manera individual. ¿Están de acuerdo? ¿Hay algunos de ustedes que ya están constituidos en grupos de trabajo en las otras materias? Buen día, Sí. profe. Buen día. ¿Qué más, Carlos? ¿Qué tal? Nosotros, por ejemplo, en Ciudad del Este tenemos un grupito de 6, 7 personas. No sé hasta cuántas personas pueden Está bien, incluir en el trabajo. 7, perfecto. Está bien, 7. Muy bien, 7. Ok, Perfecto. trabajaría entre Eso 7. quería entonces esclarecer. Ah, ok, Entonces, doctor, para y recapitular un poco, profe, usted va a dar las pautas una vez que nosotros elijamos el tema cual vamos a abordar y a partir de eso nosotros hacemos entonces esta primera parte que es la introducción, ¿verdad? el seminario, perdón, el resumen, disculpa, el resumen, sí. Es decir, la estrategia para el resumen es la siguiente. Ustedes van a seleccionar material. Ya vamos a ver al fin, cuando llegue la parte final de la sesión de hoy del seminario, es que voy a presentarles cómo se estructura el resumen y cómo ustedes pueden ir abordando en la selección del material, el análisis, parte por supuesto del análisis, para conformar el resumen. Esto también les va a permitir a la vez trabajar sobre el artículo. Les va a permitir trabajar sobre el artículo. Es decir, quienes produzcan el resumen es lo que les recomiendo, ¿no? Y quienes produzcan el resumen también es el mismo artículo de revisión y el mismo grupo. En el caso, por ejemplo, de la doctora Vivian, ella va a trabajar sola. Entonces, ese resumen va a ser el mismo, obviamente, del artículo de revisión, ¿sí? Del artículo de revisión. ¿Está claro, Carlos? Sí, profe, gracias. Sí, ok, sí. El primer documento que ustedes van a producir es el resumen, recuerden, el resumen, que vamos a tener, van a subirlo a la plataforma del 20 al 23. ¿Por qué del 20 al 23? Porque extendimos plazo para entrega de resúmenes al segundo encuentro en el segundo, perdón, en el Congreso de Conexiones hasta el 25 de octubre. Se extendió el plazo, todavía no se ha hecho la difusión, pero propuse esa parte, ¿no? Que pudiéramos entenderlo un poquitito más, porque sé que hay muchos que están trabajando no solamente acá en Paraguay, sino en otros países. Por ejemplo, en Panamá me pidieron que si podía extenderlo, tal vez en México también. Entonces, bueno, por eso se extendió el 25. Y nos está dando entonces chance hasta el 23 para que ustedes lo suban, yo revisarlo, mejorarlo, ¿ok? Y recuerden que yo voy a aparecer como coautor también, ¿ok? Voy a aparecer como coautor para el evento, ¿sí? Y para el resumen también puedo participar como coautor siempre y cuando no se publique en la revista nuestra. Pero si se publica en la revista nuestra, yo me desvinculo del artículo sin ningún problema. Ok, bien. Sí, Felicia, puedes... Ujú. Dime, Felicia. Felicia, levantaste la mano. Felicia. Buen día, Ok, profesor. buen día. Yo creo que fue sin querer nomás. Estoy Ok. viajando en movimiento, estoy por eso nomás. Ah, Disculpen. bien, tranquila, no hay problema. Ok, bueno, entonces seguimos. ¿Alguna otra pregunta respecto a los trabajos? Bueno, entonces si no hay preguntas, voy a hacer otra presentación. A ver quién. Ok, a ver, un momentito para buscar mi material acá. Bien, ahora voy a compartir pantalla
para presentar. Ya abordamos entonces el programa y ahora vamos a entrar en el contenido. Ok, ustedes me indican si están viendo ven la proyección. Es un PDF. ¿Sí? Ok, bien. Voy entonces acá. Bueno, como usted, bueno, como lo he denominado, el seminario sobre tendencias educativas del aprendizaje activo. ¿Y qué es precisamente esto? Estas tendencias, pues, se enfocan principalmente en transformar o cambiar lo que es el rol tradicional del estudiante, que recordemos, era, o considero que era pasivo, ¿verdad? Que era el receptor pasivo de toda la información, y cambiarlo hacia un enfoque donde participa de manera activa en este proceso de construcción de su propio conocimiento. Porque esa es la idea, que a través de estas estrategias el estudiante pueda conformar de manera autónoma, de manera independiente, de manera fluida también, su propio conocimiento. Estas tendencias y vamos a decirlo así, estas estrategias lo que buscan es precisamente mejorar y concientizar también a los estudiantes sobre ese compromiso del aprendizaje. También desarrolla lo que es la autonomía, el desarrollo de habilidades críticas, por ejemplo, también, o colaborativas. Hay algunas de estas estrategias o enfoques que precisamente se enfocan, o todas, casi todas enfocan hacia lo que es el aprendizaje colaborativo. Bueno, acá tenemos una primera, que es el aprendizaje basado en proyectos, como la misma palabra lo indica. Los estudiantes pues trabajan en proyectos que requieren investigación. Pasan, vamos a decir, por todas las etapas de lo que es un proceso de investigación, desde la misma formulación del problema hasta el encuentro y producción de resultados. El aprendizaje basado en proyectos también se orienta a lo que es la resolución de problemas y la aplicación de conocimientos en contextos, vamos a decirlo, reales, en un mundo real. También, como debe realizarse a través digamos, de trabajo en equipo, pues fomenta lo que es la colaboración y el trabajo en equipo. Y aún así, cuando se trabaje de manera individual, también se va a recurrir de alguna manera a lo que es la colaboración, a fin de que en ese proyecto puedan intervenir otros, vamos a decirlo así, otros entes u otros factores, ¿sí? O parte, digamos, de lo que pueda ser el contexto, vamos a decir, los actores fundamentales. Entonces, esto es el aprendizaje basado en proyectos. Tenemos lo que es el Flip Classroom, o el que es también conocida como aula invertida. Estoy seguro que ustedes han oído hablar también de este modelo. Y es precisamente que se invierte, vamos a decirlo, el enfoque tradicional de enseñanza. En este caso, pues los estudiantes acceden a contenidos teóricos, pero fuera del aula. Puede ser a través de vídeos, puede ser a través de materiales instruccionales, cuidadosamente preparados a fin de que el estudiante pueda trabajar con esos documentos y ampliar el proceso de aprendizaje y la profundización, por supuesto, del conocimiento. Esto se hace precisamente para destinar tal vez, o se destina el tiempo de clase para actividades interactivas y prácticas que sirven para reforzar el aprendizaje. Esto en el aula. De tal manera que es un poco lo que nosotros estamos haciendo también en este seminario. En este seminario estamos trabajando con los puntos claves, como en este caso. Pero ¿qué? Hay una serie de materiales que ustedes van a abordar eh, a través, digamos, de los materiales ya subidos a la plataforma, o también de aquellos que ustedes puedan, por su cuenta, ir recuperando y leyendo, vamos a decirlo así, para poder producir los documentos y el mismo aprendizaje. Esto es lo que se refiere al aula invertida, ¿no? La aula invertida es esto, recuerden, que es llevar el proceso de ampliación del conocimiento a través de vídeos, materiales instruccionales, para que el estudiante pueda profundizar sobre el tema y se destina las horas de clase a fin de poder
hacer un trabajo interactivo, colaborativo, de reforzar precisamente ese aprendizaje fuera del aula. Tenemos otro que es el aprendizaje colaborativo. Muy sencillo, pues como la misma palabra lo dice, implica pues trabajar en equipos para resolver problemas, completar tareas. Y el enfoque permite pues el aprendizaje a través de lo que es la interacción entre los estudiantes, promoviendo básicamente lo que son las habilidades sociales y el intercambio, de ideas, ¿no? En esto específicamente es la orientación que tiene el aprendizaje activo. Luego tenemos la gamificación, también es un término que se usa mucho, de repente ustedes lo han escuchado. Se refiere al uso de lo que son, digamos, estrategias o elementos o mecánicas de juegos, a través de recompensas, niveles, puntuaciones, obviamente en entornos educativos, es decir, llevar el contenido y la actividad a un juego, un proceso, digamos, de juego. Y gamificación es eso, viene de la palabra en inglés. Sirve, y por las características de la misma actividad, sirven para aumentar lo que es la motivación y generan también un compromiso del estudiante hacia el aprendizaje. Tenemos lo que es otro, que es el aprendizaje basado en problemas. Acá los estudiantes aprenden precisamente a través de la resolución de problemas complejos y que están conectados con el mundo real. Fomenta el pensamiento crítico, la investigación también, la capacidad que ellos y las competencias de aplicar conocimientos en diferentes áreas del conocimiento. Este es el aprendizaje basado en problemas. Pueden darse, por ejemplo, estudios de caso a fin de que los estudiantes analicen un determinado problema. O puede ser, por ejemplo, un problema que visualicen los estudiantes del entorno y a través de esa detección de ese problema se genera todo el proceso de aprendizaje. Está lo que es el aprendizaje autodirigido. Este enfoque, pues, ya los estudiantes como que toman, como la misma palabra lo dice, autodirigido, toman control sobre su propio proceso de aprendizaje, estableciéndose sus propios objetivos, gestionando el tiempo. Esto básicamente con estudiantes, se genera con estudiantes ya, vamos a decirlo, de cierto, adultos, ¿no? Y se establecen metas. El aprendizaje autodirigido está establecido, vamos a decirlo así, de una manera más sistematizada y estructurada. Obviamente permite la flexibilidad, como lo dije anteriormente, de que el estudiante pueda generar sus propias, vamos a decirlo así, sus propios objetivos, gestionando también su propio tiempo. Luego tenemos lo que es el aprendizaje, la integración de tecnologías emergentes. Y esto es precisamente el uso de tecnologías como la inteligencia artificial, la realidad aumentada, la realidad virtual, eh, que observamos que se está volviendo cada día más común, ¿no? En nuestro entorno educativo. Y sirve, por supuesto, para proporcionar experiencias de aprendizaje más interactivas, inmersivas, yo lo llamo también inmersivas. Eso respecto entonces al uso de las tecnologías emergentes. Tenemos el aprendizaje adaptativo. ¿Qué quiere decir? Cuando recordemos que estos sistemas, vamos a decirlo, tecnológicos, pueden ajustarse se ajustan en cuanto a contenido de actividades en función de las propias necesidades también de los estudiantes, ofreciendo tal vez una experiencia personalizada también. Es tal vez parte de lo que es un aprendizaje autodirigido y en este caso adaptativo. ¿Por qué? Porque se adapta precisamente a las necesidades e intereses particulares de un grupo de estudiantes o de un estudiante. Tenemos lo que es el aprendizaje experiencial, que promueve lo que es la adquisición de conocimientos a través de experiencias directas. Por eso es experiencial. Se da, por ejemplo, a través de simulaciones, la experiencia, por ejemplo, en laboratorios, los trabajos de campo,
se orienta sobre todo a lo que es el aprender haciendo y la reflexión también sobre esas mismas o sobre esas experiencias. En todo esto, en todos estos, vamos a decir, tipos de estrategias y enfoques, juega un papel fundamental la evaluación formativa y continua, ¿ya? En lugar de depender de un examen, por ejemplo, final, donde se emplean evaluaciones tipo mucho más estructuradas, las evaluaciones continuas y formativas permiten monitorear el progreso de los estudiantes y también proporcionar retroalimentación constante. Es decir, este tipo de actividades propician, repito, lo que es un aprendizaje, lo que es una evaluación formativa y continua. Yo estoy muy de acuerdo con que, por ejemplo, se generen tipos de exámenes que no sean esos altamente estructurados, los que llaman exámenes objetivos de selección múltiple. Bien, yo estoy más de acuerdo con aquellos tipos digamos, de evaluaciones donde el estudiante pueda producir, generar algún documento, generar algo, no solamente un documento, pueden generar un video, pueden producir una fórmula, pueden producir cualquier tipo, digamos, de información, de evidencia que genere precisamente ese producto del aprendizaje. Bien, eso respecto a estas nueve, ¿no? Nueve enfoques que ustedes pueden, por supuesto, utilizar para sus trabajos, ¿verdad? Los trabajos que tenemos pendientes. Un enfoque no solamente puede ser desarrollado íntegramente, ¿no? Es decir, puede haber una fusión de estos enfoques. Por ejemplo, la gamificación puede utilizarse en, en un aprendizaje basado en proyectos, es decir, incorporarlo como una estrategia a fin de poder dinamizar un poco o dinamizar más, vamos a decirlo así, el proceso de aprendizaje. Es decir, se pueden combinar, se pueden combinar. Eh, por supuesto, estas tendencias los estudiantes a través del uso de estas estrategias pueden enfrentarse a contextos, vamos a decirlo, complejos, dinámicos, colaborativos, como hemos visto acá, colaborativos, y les va a servir tanto para su vida personal como en su vida profesional y en su vida, por supuesto, de estudiantes, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta respecto a esta primera parte de la presentación? Voy a dejar de compartir y... Ok, bien. Ok, ¿alguna intervención de ustedes? ¿Han escuchado ustedes hablar de alguna de estas estrategias o enfoques? Pueden escribir en el chat o abrir el micrófono. Ninguna, profe, de mi parte, por lo menos. Ok, ok, muy bien. Gracias, Nicole. Nicole, ¿verdad? O Nicolás. Jorge Moreno, soy, no, el Nicole es mi hija, agarró mi correo y colocó su nombre ahí, pero no, Jorge Moreno es. Ah, ok, Jorge. Pensé que eras Nicolás. Ok, bien. Bueno, entonces tienen aquí como una visión de lo que son todas estas estrategias que les va a permitir a ustedes ahora ir a los documentos, ¿no? No se conformen solamente con lo que está en la plataforma. Son documentos que al C, pero hay muchísimo que se ha escrito. Inclusive, esta mañana estaba leyendo un artículo que voy a compartir con ustedes, que hoy vamos a abordar lo que es la neurodidáctica, la neuroeducación. Eh, pero lo voy a compartir en el grupo ahora, ¿ok? Ese artículo que estaba leyendo, precisamente sobre neurodidáctica. Ok, entonces si no hay preguntas acá, voy a avanzar a otra de las presentaciones. A ver, ok.
Ok, tenemos acá, ya estoy compartiendo esta otra. Vamos a abordar lo que es el microaprendizaje o microlearning. ¿Alguno ha escuchado hablar de esto? ¿Me indican sí o no? O- ok, Leticia dice que sí, Carlos también. Ok, bueno, está bien. ¿Alguno de ustedes puede indicarme qué es para ustedes el microlearning o el microaprendizaje? Microlearning o el microaprendizaje. ¿Puede escribir en el chat? Presentar una información definida en cápsulas pequeñas. Perfecto, eso es. Eso es. Orientado a un tema específico, correcto. Exactamente. Y eso es. Muy bien, eso es. El microaprendizaje es una tendencia educativa que se enfoca precisamente, como dice Carlos, a la presentación de contenido de aprendizaje en dosis, ¿no? Pequeñas dosis de información, que generalmente pues son formatos muy breves, muy concisos, y se adapta, por supuesto, digamos, a las nuevas formas en que las personas pueden acceder a información, especialmente ahora, ¿no? En la era digital. Profe, Sí, una consulta desde tu experiencia en la docencia, ¿verdad? Yo no estoy en clase, entonces, pero lo que veo es que ahora los jóvenes, ¿verdad? Están acostumbrándose a justamente eso, a información que sea pequeña y que no los aburra. Enseguida ellos vamos a decir, se desaniman o lo que fuere, ¿verdad? Entonces creo que esto va cambiando el paradigma también de cómo presentar la información para nosotros los que nos dedicamos a transmitir información, ¿no? correcto, correcto. Y ese es uno de los desafíos, ¿no? Que tiene el microaprendizaje, que es esto, la limitación del contenido. Los estudiantes se limitan solamente a ese contenido de aprendizaje y es un error. Es decir, siempre podemos utilizar esta estrategia combinada con otra, pero no de forma exclusiva, no de forma exclusiva. Y eso hay que hacerlo entender a los estudiantes. ¿Por qué? Porque son, como usted lo dijo, son píldoras, son porciones breves, como lo dice aquí, de contenido. Y entonces el estudiante como que se conforma con ese poquitito, ¿no? Con ese poquitito de información y ya basta. No, tenemos que entonces utilizarla como un complemento de otros enfoques, y no destinarlo solamente para esto. ¿Ya? Esto se da sobre todo para, como lo vamos a ver, se da específicamente cuando se requiere, pues, que haya una orientación o un desarrollo de competencia muy, pero muy específico. Y es eso, ¿no? Se adapta, por supuesto, a personas, ¿no? Que accedan a información que sea muy rápido y que, vamos a decirlo así, lo tienen que digerir de manera muy rápida, muy breve. Pero es esto, ¿no? Que las características, vamos a ver las características. Como dice, lo presentan en 2 o 10 minutos. El formato está diseñado para ser consultado, por supuesto, fácilmente, como dice aquí, a través de dispositivos, a través de dispositivos. Eso, la accesibilidad, ¿no? Respecto a la accesibilidad. Se utiliza el formato multimedia. Los contenidos pues se presentan en múltiples formatos, pueden ser videos, infografías, podcasts, cuestionarios interactivos, textos muy breves, incluso juegos también. Acá también puede darse juegos. Aquí estaríamos introduciendo lo que es la gamificación también. Eh, em, bueno, el contenido, yo he utilizado, por ejemplo, el podcast, ¿verdad? Podcast de 5 minutos. Es una información breve, pero recordemos que es complemento el podcast. Lo he utilizado bastante, igual que algunos videos, ¿no? Que son breves y se utiliza como complemento. ¿Por qué? Porque tiene
un contenido muy específico de algo, vamos a suponer liderazgo transformacional educativo. Selecciono un podcast y la persona en el podcast trata sobre las ventajas de lo que es, en forma muy breve, las ventajas, los beneficios de lo que es el liderazgo educativo transformacional, en forma muy breve. Pero obviamente es complemento de todo un proceso, de toda una metodología. Que toda la metodología, por supuesto, es activa, el aprendizaje activo. Bien, tenemos entonces, bueno, el uso de la multimedia, flexibilidad y autonomía también. Pues los estudiantes pueden acceder a esa información cuando ellos quieran, en el momento en que ellos quieran, pueden, eh, vamos a decirlo, recurrir a él de manera, vamos a decirlo, autodirigida, flexible, y pues se adapta muchas veces a los tiempos, vamos a decirlo, difíciles que muchos de ustedes, como nosotros como profesionales, tenemos. Pero recordemos que es complemento, ¿sí? Complemento. Estoy haciendo énfasis en eso, a fin de que no se pueda utilizar solamente el microaprendizaje en como toda una actividad en un curso, ¿no? O en una sesión de trabajo. Tenemos lo que es la focalización en actividades concretas. Y esto es precisamente, ¿no? Que en vez de abarcar grandes temas, se centra precisamente en la adquisición de competencias pero muy específicas. Facilitan, por supuesto, sí, el enfoque práctico y aplicable de alguna tarea, como mencioné anteriormente, un podcast sobre lo que son vamos a decir, los beneficios, o de repente hasta el concepto solamente de lo que es liderazgo transformacional educativo. Un solo podcast que puede durar 3 minutos, 4 minutos, y que allí dice el concepto, pero es solamente una parte, y esto es una competencia específica, ¿no? El desarrollar el concepto de liderazgo educativo transformacional. Ok, tenemos entonces también que permite la retroalimentación también, retroalimentación inmediata. Así, aquí dice, en muchos casos, pues, utilizamos para esto, utilizamos mecanismos de evaluación rápida, que pueden ser, por ejemplo, cuestionarios, puede ser alguna actividad interactiva, puede ser un pequeño cuestionario que el estudiante complete de tal vez 3, 4 preguntas, 5, y que el estudiante pues está retroalimentando de esta manera. Repito que es el microaprendizaje tiene sus beneficios, ¿no? Vamos a ver cuáles son esos beneficios. Ok, mejora la retención, obvio, ¿no? Porque es una competencia específica que está desarrollando. Llámese un concepto, llámese la estructura, por ejemplo, cuál es la estructura de un resumen científico, ¿ya? Y puede hay videos donde está en 5 minutos, 6 minutos, que lo describen. Entonces, y esto pues mejora la retención, porque es a través también de algún medio, de un formato multimedia, ¿no? Que puede ser un video. Y esto genera un podcast o una infografía. Entonces, esto genera también un mejor proceso de retención, debido precisamente al formato que se está utilizando. Bueno, se adapta al estilo de vida moderno, ¿no? En el sentido de que, bueno, muchos tenemos muchas cosas que hacer, tiempo muy limitado, y obviamente, pues, esto permite el acceso y la adaptación, pues, a la realidad que vivimos, ¿no? El poco tiempo que tenemos para este aprendizaje continuo. Y pues esta forma de accesibilidad al material, pues es fácil. Aquí dice alta personalización. Sí, se personaliza según las necesidades y el ritmo de aprendizaje de cada individuo, ¿verdad? Porque yo puedo observar el video, escuchar el podcast cuando yo quiera, ¿no? Y pues esto, sí, sí, Perdón, profesor, que le interrumpe los mensajes. Sale muy entrecortado. Hace un te buen dice así, rato que sale yo escribí y cortado. otra persona también. Parece que no le llegan los mensajes. Entonces, por eso le interrumpo acá. Entrecortado, Alba. Todos escuchan así entrecortado.
Hola. María dice que Yo leí que otra persona sí, pidió. Alba y tú. Alba y tú. Eh, Creo que los demás, lo que pueden hacer ustedes dos es salir y conectarse de nuevo. Alba y Alba y quién. Sí, los demás me escuchan bien. Entonces, Profe, yo te escucho bien. y por eso todos me escuchan bien. En el caso de ustedes dos, pueden desconectarse y volverse a conectar, ¿ya? Sí. De todas maneras, yo voy a dar un break, voy a dar un receso de 15 minutos si les parece, para que ustedes vayan, tomen agua, se estiren, porque esto es parte también de la dinámica, ¿no? Cuando uno da una clase, y menos si es virtual, que uno esté 3 horas seguidas o 2 horas seguidas y 2 horas y media, ¿no? Entonces, luego voy a dar un break, un receso de 15 minutos, pueden irse a preparar un café eh, y regresamos. ¿Les parece? ¿Sí? Felicia, levantaste la mano. Sí, profe. Sí, está bien. Gracias. Ah, ok, bien. Entonces, seguimos acá. Estábamos con los beneficios, ¿verdad? Los beneficios. Ok, los beneficios, bien. Ahora, pues, ¿dónde se aplica el microaprendizaje? Lo están aplicando en las empresas, digamos, en lo que es talento humano, en lo que es desarrollo de personas en las distintas empresas, corporaciones, lo están utilizando de manera, digamos, de capacitación. Pero es esto, ¿no? Recordemos esto, competencias específicas muy, pero muy precisas. Entonces, pues ellos generan este microaprendizaje. En educación tenemos que combinarlo, combinarlo con otras estrategias y no utilizar de manera exclusiva el microaprendizaje. Tenemos también otra aplicación que es en el autoaprendizaje a través, digamos, de la conformación, tal vez de un vídeo, a través de un material muy sucinto, muy específico, donde el estudiante pueda recurrir a ese material de manera autónoma. Ok, tenemos entonces estos desafíos, que era lo que comentaba Carlos, la fragmentación del conocimiento. Y este es un gran desafío, pero que puede dificultar, por supuesto, la comprensión profunda de algún tema, ¿verdad? De algún tema complejo. Y, por supuesto, acá es donde tenemos que complementarlo con otros enfoques educativos. ¿Por qué? Por este desafío, por esta limitación. También otro desafío es la descontextualización. Al centrarse en aspectos pequeños de un tema, puede perderse, vamos a decirlo así, esa visión general o la conexión con otros conceptos importantes, ¿no? Entonces, perdemos esta conexión, vamos a decirlo así, o este enlace con otros conceptos inherentes a ese concepto que se está manejando, o ese microconcepto, o ese concepto, esa porción pequeña de conocimiento que estamos abordando. Entonces, recordemos que el microaprendizaje sí tiene sus beneficios, pero tenemos que utilizarlo, combinarlo con otros enfoques. Acá dice el microaprendizaje es especialmente útil en entornos donde el tiempo es un factor limitante y se busca un aprendizaje rápido, accesible, continuo, pero eso sí, como lo dije anteriormente, es un aprendizaje muy breve, muy concreto, muy específico. Repito, combinémoslo con otros enfoques, ¿sí? Ok, dejo de compartir acá y ahora voy a ver si hay alguna pregunta, algún comentario. Profesor, Sí, Jorge. disculpe, o sea, puede llamarse lo que estamos dando ahora, puede, por ejemplo, ser, por ejemplo, en una institución, en un lugar donde se pongan mensajes así de seguridad,
En caso de X rompa el vidrio con X producto. En caso de incendio, diríjase por tal sector. Mensajes así cortitos dentro de seguridad que como están por todas partes, la gente ya después ya conoce y ya se memoriza. Es una especie de micromensajes que también ayudan a que se conozcan las reglas o los parámetros de seguridad que se tiene que tener en ese lugar, por lo menos. Correcto. Algo parecido. Sí, correcto, Jorge. Son como pequeñas dosis, ¿no? Como dice allí, que pueden ser de 2 a 10 minutos. Por ejemplo, te ilustro con un podcast o un vídeo, que es muy común ver vídeos, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto dura un vídeo? Ok, hay uno que dura 1 hora, esos no. Yo estoy hablando de los que son muy breves, muy concretos, máximo 10 minutos. Puede haber vídeos de 5 minutos, donde te da eso, donde te da una serie de indicaciones, ¿no? De instrucciones, o un solo concepto. Vuelvo y repito, o uno de los conceptos que hemos estado manejando, por ejemplo, gamificación. Ok, entonces hay vídeos o puede haber podcasts donde se trate el tema y vamos a decirlo en pequeñas dosis, indique qué es microaprendizaje, cómo aplicarlo, beneficios, ventajas, eso. Y pues debido a que se está utilizando una, vamos a decir, una forma multimedia, puede ser una infografía, podría ser, o una combinación, ¿no? O vídeo. Y es una porción pequeña de un contenido, de un tema. Y obviamente, pues, eso es como que más fácil de poder consumir, ¿verdad? De poder entender. ¿Por qué? Porque lo puedes escuchar varias veces. Y eso, la repetición continua de esto va a permitir la fácil retención. Pero ¿qué pasa? Como dije anteriormente, con una de las limitaciones del desafío, que el estudiante se va a conformar solamente a lo que te dice ese poquitito de lo que es el concepto de gamificación, o de repente lo que se dijo de cómo aplicarlo, ¿ya? Entonces, debe utilizarse el microaprendizaje como complemento de otra serie de actividades, de otra serie de enfoques que estemos empleando durante una clase. ¿Sí? Excelente, profesor. ¿Sí? Muchísimas gracias. Ok. Sería como también un ejemplo de las limitaciones sería, se hace un trabajo grupal y cada uno se enfoca en su parte, nomás aprende su parte, pero se pierde el contexto general de lo que es el trabajo. Correcto. ¿Y qué ha pasado con eso? Está bien el ejemplo, ¿no? Muchas veces se hacen los trabajos grupales y cuando, cuando vienen a presentar el trabajo, resulta que me ha ocurrido, que resulta que no todo el grupo sabe de todo el trabajo, sino que es una porción que no debe ser el caso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se supone que fue un trabajo colaborativo. Ya, la producción, por ejemplo, del artículo de revisión fue un trabajo colaborativo y pues todos tienen que saber todo. Por ejemplo, una defensa de tesis. Días atrás, algunos estudiantes de la carrera de psicología me pidieron que si les podía como que observar su defensa, ¿no? De tesis. Era una especie de ensayo. Entonces, no, no hay problema. Resulta que, bueno, la persona, ellos se dividieron el trabajo, pero fue tan bien dividido que uno de ellos desconocía la otra parte del trabajo o la conocía, pero no sentía esa seguridad en la exposición. ¿Por qué? Porque se fragmentaron. Entonces no hubo una integración de ese conocimiento en todo, en la pareja, ¿no? En este caso de la defensa de tesis. Ok, no hay más comentarios. Gracias, Jorge, ¿verdad, Jorge? Gracias, profe. Bien, voy a compartir entonces ahora otro material que es la neuroeducación. ¿Ok? También me imagino que han escuchado hablar de neuroeducación, ¿sí? ¿Qué han escuchado? ¿Qué han escuchado? Cuéntenme un poquitito. Pueden escribir en el chat que yo voy leyendo.
¿Escuchan ese ruido? ¿Está alguien soldando por allí o haciendo algo? Yo sinceramente, profesor, muy poco escuché sobre ese tema. Recién ahora estoy abordando. Ok, bien. Ok, vamos entonces a tratar el tema. Igual, ¿verdad? Esto es otra, vamos a decir, otro enfoque que se está utilizando, que se utiliza en la educación, lo que es la neurociencia aplicada a la educación, conocida también como neuroeducación. También les hablé hace rato de lo que era la neurodidáctica. Y es esto, ¿no? La combinación de lo que es la neurociencia, la psicología y la educación, combinadas, ¿no? Eh, Combinadas, entonces, pues llegamos a lo que es el proceso de entendimiento de cómo el cerebro humano aprende y qué estrategias pueden mejorar precisamente ese proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo podemos entonces mejorarlas? ¿Qué actividades realizar? ¿Qué estrategias utilizar? ¿Cómo, digamos, fomentar el desarrollo de lo que es la mejora cognitiva, ¿no? En el proceso de aprendizaje? Entonces, sí, efectivamente, la neurociencia está ayudando a muchos educadores a comprender ya esos mecanismos, vamos a decirlo, cerebrales, ¿no? Que se involucran en lo que es la adquisición del conocimiento, la memoria, la atención, la motivación, muy importante, la emoción, y por supuesto, desarrollar estrategias mucho más efectivas basadas en este conocimiento de lo que es la neuroeducación. Hay aspectos claves muy importantes que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de esto. Uno de ellos es la plasticidad cerebral. Y esto quiere decir que, pues, o se refiere a la neuroplasticidad, se refiere a que el cerebro tiene esta capacidad de reorganizarse y formar nuevas conexiones a lo largo, por supuesto, de la vida. Y esto se le llama entonces neuroplasticidad. Neuroplasticidad. Eh, Vamos a decirlo así, esto ha sido muy fundamental para entender que el aprendizaje no está limitado a una etapa específica de la vida, porque muchos decimos ya, cuando estemos en la adultez, ¿verdad? Ya no podemos, no tenemos esa capacidad de aprender. No, es falso, ¿no? Es falso según la misma neurociencia, según la misma neuroeducación. Entonces, no está limitado el aprendizaje a ninguna etapa específica de la vida y que todos podemos seguir aprendiendo, todos vamos a seguir siendo estudiantes y podemos seguir desarrollando estas habilidades cognitivas en cualquier edad. A eso se refiere, por supuesto, lo que es la neuroplasticidad. Luego tenemos lo que es la memoria y aprendizaje, que es otro de los aspectos claves a entender. Según pues, los estudios, la neurociencia ha revelado que existen diferentes tipos de memoria, ¿no? La memoria a corto plazo, a largo plazo, la sensorial, etcétera. Y que el aprendizaje precisamente implica mover esa información de la memoria de trabajo a la memoria de largo plazo. Puede darse, por ejemplo, lo que es el proceso de repetición. ¿Ya? Repetición, recordemos cuando les hablaba de lo que era el microaprendizaje. Y ese proceso de repetición, por supuesto, mejora la memoria, mejora el proceso de aprendizaje. El sueño, por ejemplo, también, el sueño es fundamental. Eh, ya vamos a ver luego uno, digamos, eh, de las implicaciones o el papel del sueño, ¿no? En esto. Tenemos lo que es la atención, ¿no? La atención y aprendizaje. Eh, por supuesto, el cerebro humano tiene una capacidad muy limitada, ¿verdad?, de atención. Y esto influye precisamente en el proceso de aprendizaje. Para ello, entonces, debemos facilitar o promover lo que son estrategias como el uso de intervalos regulares para descansar, que es precisamente lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Después vamos a hacer un pequeño break de 15 minutos. Y cambios de actividad pueden, en este sentido, optimizar la atención y el rendimiento. Es decir, la atención y el aprendizaje están conectados. Entonces, si por un largo tiempo perdemos esa capacidad de atención,
recordemos, a veces decimos, oye, qué conferencia tan, o qué conferencia tan larga y aburrida, porque la conferencia duró 3 horas, ¿no? O 2 horas. Entonces, no hubo tampoco un intervalo, no hubo tampoco un cambio de actividad para optimizar esa atención. Y obviamente ese rendimiento académico. De manera que esto es muy importante, cómo podamos nosotros incluir otras actividades dentro de la misma secuencia de aprendizaje. Luego tenemos las diferencias individuales en el cerebro. Pues también la neurociencia ha mostrado que cada cerebro pues es único, ¿no? En términos de estructura, funcionamiento. Es decir, cada estudiante tiene estos estilos diferentes de aprendizaje, ritmos diferentes. Cada uno de nosotros aprendemos de manera diferente. Tenemos estilos diferentes de aprendizaje. Y en este sentido es importante aplicar entonces enfoques educativos personalizados, personalizados que se adapten precisamente a las características individuales, ¿no? de cada estudiante. Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo hacemos con un grupo de 50 estudiantes? Bueno, es precisamente poder, vamos a decirlo así, diferenciar tipos de actividades, ¿no? Que puedan los estudiantes desarrollar de acuerdo a esas propias capacidades o esas diferencias, como lo dice acá en el cerebro, diferencias individuales del cerebro. Luego tenemos el aprendizaje sensorial. ¿Alguno levantó mano acá? No, ¿verdad? Bueno, luego atiendo algunas preguntas. Luego tenemos el aprendizaje multisensorial. En este caso, ya estamos hablando de lo que son la integración de estímulos visuales, auditivos, táctiles, precisamente para reforzar el aprendizaje, activar las diferentes áreas del cerebro y obviamente mejorar la retención de la información. Entonces, cuando utilizamos múltiples sentidos, pues para procesar la información aprendemos mucho mejor. A esto se refiere el aprendizaje multisensorial, utilizando los distintos sentidos. Luego tenemos el papel del sueño. El papel del sueño también es fundamental para la consolidación de lo que es la memoria y el aprendizaje. Tener una buena, vamos a decirlo así, lo que es el buen sueño, ¿no? El sueño, entonces, recordemos que es fundamental para la consolidación de la memoria y el aprendizaje. ¿Qué pasa cuando no dormimos bien? Bueno, como que al día siguiente amanecemos alterados, amanecemos mal, ¿verdad? Y a esto se refiere pues si nosotros desarrollamos una buena calidad del sueño, pues tenemos esta capacidad de aprender mucho mejor, podemos retener mejor la información. Bien, ahora vamos con lo que son las implicaciones de la neurociencia en la práctica educativa. Ok, tenemos acá lo que es el diseño de actividades más efectivas. Al entender, por supuesto, cómo funciona el cerebro, pues nosotros, los educadores, debemos diseñar actividades que respeten precisamente esos ritmos de atención y que combinen estrategias multisensoriales, activas, emocionales también. Esto va a permitir mejorar el aprendizaje. Tenemos lo que es el enfoque de la repetición y la práctica distribuida. En lugar de sesiones intensivas, como lo dije anteriormente, de estudio, la neurociencia en este sentido sugiere que la práctica distribuida, es decir, la repetición del contenido a lo largo del tiempo, es mucho más efectiva para consolidar el aprendizaje a largo plazo. Es decir, no hacerlo todo, vamos a decirlo así, en una forma, vamos a decir, concentrada o intensiva. Muchas veces no es conveniente. A veces decimos, voy a destinar 4 horas para estudiar. Error, un error. 4 horas es mucho tiempo, demasiado tiempo. Entonces, es poder distribuir ese tiempo vamos a decir, en prácticas distintas, ¿no? Prácticas distintas. Y no ponerse a estudiar y estudiar, no. Inclusive, aún a mí me pasa particularmente cuando estoy trabajando, vamos a suponer, en un artículo. Y resulta que, bueno, ya no puedo producir más de ese artículo porque no tengo esa capacidad, vamos a decirlo así, de poder concentrarme más
en producir. No, tengo que parar. Y puedo retomarlo tal vez al día siguiente. ¿Ya? Es decir, poder fraccionar y distribuir, como lo dice acá, la práctica distribuida del proceso de aprendizaje. Hay otro aspecto importante aquí que es la enseñanza emocionalmente segura. Esto se refiere precisamente a crear, ¿no? Nosotros como educadores tenemos que crear ambientes donde los estudiantes se sientan seguros, donde se sientan motivados emocionalmente. Y esto les va a permitir a nuestros estudiantes un aprendizaje mucho más profundo, mucho más efectivo. Muy importante esto, ¿no? Y lo recalca, lo enfatiza la neurociencia. Es desarrollar un contexto de enseñanza emocionalmente seguro. Y eso se refiere, repito, a crear, propiciar un ambiente mucho más motivador, ¿no? Luego tenemos la neurodiversidad. Acá nos referimos a esto, a las diferencias que comprender, porque muchas veces no lo comprendemos. Comprender estas diferencias en el desarrollo del funcionamiento cerebral, como en casos, por ejemplo, de dislexia, de TDAH, por ejemplo, o de autismo. Tenemos que entonces adaptar, ¿no? Adaptar los métodos a las necesidades de estos estudiantes, ¿verdad? Que tienen, por supuesto, perfiles, diferentes perfiles neurológicos. Entonces, esta neurodiversidad es importante aplicarla, ¿no? En el caso, como repito anteriormente, el caso, por ejemplo, de estudiantes o niños con dislexia, TDAH o de autismo, ¿ya? Bueno, tenemos entonces por último los retos, ¿no? Los retos de precauciones. Hay muchos neuromitos, ¿no? Los neuromitos, un neuromito es, por ejemplo, que nosotros usamos solamente un porcentaje, determinado porcentaje de nuestro cerebro, ¿no? O que aprendemos, que tenemos un aprendizaje más marcado que otro, por ejemplo, el aprendizaje visual o el aprendizaje auditivo o el kinestético, no, no necesariamente, ¿verdad? No necesariamente. Entonces, es importante esto, no caer en este mito y no decir, bueno, yo nada más tengo este porcentaje como decir, de nuestro cerebro para aprender o que mi estilo es tal. No caer en este mito. Otra es, por ejemplo, la aplicación práctica, ¿no? Hay que tener cuidado por supuesto, que hay información valiosa que ofrece la neurociencia, pero es importante saber utilizar de manera efectiva qué tipo de estrategias, obviamente considerando las limitaciones, la realidad del contexto educativo, la realidad de la institución educativa. Entonces, tenemos que trabajar de manera muy cuidadosa, por supuesto, lo que es la neurodidáctica. Voy a compartir al grupo voy a ver si puedo, voy a dejar de compartir acá y de repente voy a hacer algo acá. Voy a copiar el enlace y se los paso acá mismo al grupo en el chat, ¿verdad? ¿Lo pueden leer? Ahí lo coloqué en el chat. Ahí lo coloqué. ¿Sí? Y es precisamente este artículo trata lo que es la neurodinámica. Bien interesante, los invito a que lean este artículo. Y bueno, damos entonces un descanso, ¿les parece? De 15 minutos, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Bien, entonces desconecto, no, lo que voy a hacer es parar la grabación, dejo abierto, ¿verdad? Paro la grabación, dejo abierto y cuando regresamos seguimos grabando. Pero sigo